Mi nombre es Don Carlos, y a mis 72 años, con las manos curtidas por el trabajo y el alma remendada a base de desengaños, nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la puñalada más profunda, la que te deja sin aire y sin ganas de seguir, vendría de la única sangre que me quedaba, mi propia hija. Sí, mi esperanza. Esa a la que le di todo, hasta el último aliento de mi vida, hasta el último peso de mis bolsillos, hasta el último pedazo de mi corazón. La escuché, con mis propios oídos, decir que le daba asco, que era una vergüenza, un estorbo. Y créame, oyente, no hay nada que duela más que escuchar esas palabras salir de la boca de quien uno más ama, de quien uno ha sacrificado hasta lo que no tenía. Es un golpe seco, certero, que te deja doblado preguntándote qué hiciste mal, dónde te equivocaste. Pero lo que ella, mi querida Esperanza, no sabía en ese momento, lo que su mente pequeña y egoísta no podía siquiera concebir, era que este viejo, este Don Carlos que ella veía como una carga inútil, a pesar de su corazón destrozado y su espíritu tambaleante, aún guardaba un último truco bajo la manga, un as oculto durante 40 años, un plan que cambiaría las reglas del juego para siempre. Una lección, sí, una lección que no se aprende en la universidad, sino en la escuela de la vida, esa escuela que te cobra con lágrimas y te gradúa con cicatrices. Y para esa lección, para ese gran final, yo, su padre, el estorbo, el sin clase, estaba más que listo. Recuerdo el día en que nació Esperanza. Era un 25 de marzo, una mañana fría, pero para mí el sol había salido de una forma que nunca antes había visto. Su madre, mi amada Elena, se fue a los pocos días, una fiebre que no pudimos combatir, que se llevó su luz y dejó un vacío tan grande que por un momento pensé que yo también me iría con ella. Pero ahí estaba ella, mi pequeña Esperanza, un bultito rosado, indefenso, con unos ojos que me miraban como si yo fuera el universo entero. Y en ese instante, en medio de la desolación más absoluta, supe que mi vida, mi único propósito sería esa niña. No importaba el dolor, no importaba la soledad. Ella era mi razón, mi motor. En ese momento, juré por la memoria de Elena que Esperanza tendría todo lo que yo no tuve, todo lo que su madre soñó para ella. Y así fue. Trabajé, amigo. Trabajé hasta que mis manos se volvieron nudos, hasta que mis rodillas crujían al levantarme, hasta que el cansancio me pesaba en los párpados como dos rocas gigantes. Vendí mi reloj de oro, ese que me dio mi padre antes de morir y que yo guardaba como un tesoro sagrado, para poder comprar las primeras cunas y pañales. Cada noche, después de cerrar el pequeño restaurante de comida casera que había levantado con préstamos y sudor, me sentaba a ajustar las cuentas, a estirar cada centavo, a planear cómo haría para que a mi niña nunca le faltara nada. Otros padres compraban coches nuevos, se iban de vacaciones. Yo compraba libros de texto, para la primaria, para el bachillerato y luego para la universidad. Recuerdo que quería estudiar ingeniería. ¡Ingeniería! Y yo, con mi 6º grado, no entendía ni la mitad de lo que leía en sus formularios, pero sabía que era su sueño, y un sueño de mi hija era un mandato para mí. Dejé de almorzar por meses, llevando solo un pedazo de pan y un café aguado al trabajo, para poder completar el pago de su primera matrícula. El orgullo que sentí al verla cruzar el umbral de esa universidad, con su mochila llena de esperanzas y su sonrisa deslumbrante, valía más que cualquier festín. Y yo, que me alimentaba de esas migajas de felicidad, no sentía el hambre ni el cansancio. Un día, cuando tenía unos 10 años, vio en una vitrina una bicicleta roja, de esas de carreras, con cambios y todo.
Sus ojos, los mismos ojos de su madre, se encendieron con una chispa que nunca había visto. «Papá, ¿crees que algún día podríamos tener una así?» No dijo comprar, dijo tener, como si fuera un sueño inalcanzable. Y yo, que la veía con ese brillo, le dije: «Claro que sí, mi amor, tu padre te la va a conseguir». Y me pasé 3 meses más, trabajando turnos dobles, quedándome hasta la madrugada limpiando ollas, cargando cajas de vegetales, haciendo de todo. Mis empleados, la familia que me había forjado en el restaurante, me veían con preocupación. «Don Carlos, descanse un poco», me decían. Yo solo sonreía y les respondía: «Hay que darle alas a los sueños, muchachos». Y cuando llegó el día, cuando la bicicleta roja reluciente estaba en la sala de la casa, tapada con una sábana, y ella la descubrió, su grito de alegría, su abrazo apretado, esas lágrimas de pura felicidad que me mojaron la camisa, eso fue mi pago, mi más grande tesoro. Más que cualquier ganancia en el negocio, más que cualquier comodidad que el dinero pudiera comprar. Y luego vino la casa, la que ella considera su herencia. Una casa que levanté con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, después de mis jornadas en el restaurante. Los fines de semana, en lugar de descansar, yo estaba ahí, mezclando cemento, levantando paredes, aprendiendo de los pocos albañiles que pude pagar por horas. Mis manos, que ya estaban acostumbradas al cuchillo y a la olla, ahora conocían el peso del ladrillo y la aspereza de la cal. Mis vecinos me veían y me decían: «Don Carlos, está loco. ¿Por qué no contrata a alguien?» Y yo, con una sonrisa cansada, les decía: «Es que esta casa lleva el amor de un padre en cada rincón. Cada pared es una promesa de futuro para mi niña. Cada golpe de martillo, cada clavo que hundía, era por ella, para que tuviera un lugar seguro, hermoso, donde construir sus propios sueños. Mientras ella estudiaba, yo me negaba a comprarme ropa nueva, zapatos, ni siquiera un buen corte de pelo. Mis chaquetas estaban remendadas, mis pantalones gastados, mis zapatos viejos y deformes. Lo importante era que Esperanza tuviera la mejor ropa, los mejores libros, las salidas con sus amigos, que no se sintiera menos que nadie, que su vida fuera un camino alfombrado, libre de las penurias y las carencias que yo había conocido. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, a veces hasta el alma, pero verla a ella, radiante, feliz, con su futuro desplegándose ante sus ojos, eso borraba todo dolor. Me sentía invencible, porque un padre, cuando ama de verdad, es capaz de mover montañas, de desafiar la lógica, de reescribir su propio destino solo para ver a su hijo volar. Y yo volé muy alto por ella. Volé con los pies en la tierra, sí, pero con el corazón en las nubes, lleno de ese amor ciego, devoto, que uno solo siente por un hijo. Y cada uno de esos sacrificios, cada gota de sudor, cada privación, era una inversión en lo que yo creía que era una relación inquebrantable, una familia forjada en la resiliencia y el amor más puro. Nunca esperé nada a cambio, solo su felicidad. Qué ingenuo fui, qué ciego me volví por ese amor. Y esa ceguera, amigo, te puede costar el alma. El deterioro fue lento, casi imperceptible al principio, como una grieta en la pared que apenas se nota hasta que la casa empieza a crujir. Al principio eran pequeñas cosas, una llamada que no llegaba, un «estoy ocupada, papá, te llamo después», que se convertía en silencio. Luego las visitas se hicieron más esporádicas. Antes venía al restaurante cada semana, se sentaba conmigo, me contaba sus cosas, me pedía un consejo. Luego solo venía por compromiso, con una prisa que se notaba en su mirada, en la forma en que revisaba el reloj cada 5 minutos. Siempre tenía algo que hacer, algún compromiso importante que la llamaba. Y yo, ingenuo, lo entendía. Es joven, tiene su vida.
me decía a mí mismo, tratando de apaciguar el nudo que se me formaba en la garganta. Recuerdo con una claridad dolorosa mi cumpleaños 70. Había preparado una cena especial en el restaurante, con mis empleados de toda la vida, los pocos amigos que aún me quedaban y, por supuesto, Esperanza. Me había pasado el día cocinando su plato favorito, esperando su llegada. Puse la mesa más grande, con un centro de flores que yo mismo había recogido del jardín. Faltaban 20 minutos para la hora acordada, y mi corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. 10 minutos, 5, la hora. El timbre del restaurante no sonaba con su risa. Mis empleados me miraban con pena. Esperé una hora más, con la comida enfriándose, y las sonrisas de mis amigos transformándose en miradas de compasión. Finalmente llamé. Me contestó con voz cansada, como si la hubiera despertado. «Ay, papá, lo olvidé por completo. Tenía un compromiso importantísimo con unas amistades. No pude cancelarlo. Lo siento mucho, de verdad». Su voz sonaba hueca, sin una pizca de remordimiento real. Me dijo que me reponía el pastel al día siguiente. No hubo pastel, ni disculpa, solo un silencio helado que se instaló entre nosotros y que ya no se iría. Ese día, mi corazón no solo se encogió, se partió un poco. Fue la primera vez que sentí el amargo sabor del desprecio. Los encuentros familiares, que antes eran mi alegría, se volvieron una tortura. Cuando venía a casa, ya no se sentaba a mi lado. Prefería estar con sus amigos en el jardín o en la sala, riendo a carcajadas de bromas que yo no entendía. Si intentaba contar una anécdota del restaurante o de mis años de juventud, me interrumpía o cambiaba el tema o se ponía a revisar su teléfono como si mis palabras fueran el zumbido de un insecto molesto. Una vez le regalé un suéter que tejí yo mismo, con la lana más suave que encontré. Me costó semanas. Mis viejos ojos se cansaban, pero quería que tuviera algo hecho con mis propias manos, con mi amor. Lo desenvolvió, lo miró con una mueca de disgusto apenas disimulada y dijo: «Ay, papá, qué bonito, pero ya no uso estas cosas, ¿sabes? Están pasadas de moda. Yo uso marcas, pero gracias, lo guardaré». Y lo tiró en un sillón donde se quedó hasta que yo mismo lo recogí más tarde, con el alma encogida. Ver mi amor, mi esfuerzo despreciado así, abiertamente, era como si me arrancaran un trozo de piel con cada palabra. Era una humillación silenciosa, pero no por ello menos devastadora. El colmo llegó con el dinero. Siempre fue discreta al principio, pidiendo prestado para un viaje, para un nuevo aparato electrónico. Yo, sin chistar, se lo daba. No era un préstamo, lo sabía. Era una donación silenciosa. Pero luego se volvió descarada. Llamaba solo para pedir, sin preguntar cómo estaba, sin preguntar si necesitaba algo. «Papá, necesito para esto. Papá, me hace falta para aquello». Y siempre era mucho, siempre con la excusa de que era una inversión o una emergencia. Y yo, que había trabajado toda mi vida para acumular lo poco que tenía, para darle un futuro, para asegurar mi vejez, me veía vaciando mis ahorros, no para mí, sino para sus caprichos. Lo que me dolía no era darle el dinero, era la forma en que lo pedía, como un derecho, no como una necesidad. Como si yo fuera una máquina expendedora, sin sentimientos, sin vida propia, solo existente para dispensar billetes. Sentía que mi valor se había reducido a mi capacidad de proveer, a mi bolsillo. La última vez que vino a mi casa antes de ese día fatídico, me dijo que le dolía la cabeza y que no podía cenar conmigo. Se lo creí, preocupado. Le ofrecí una pastilla, un té. Ella se negó. Dijo que solo quería descansar en el cuarto de huéspedes. Esa noche, mientras yo preparaba una sopa de verduras, la escuché hablar por teléfono riendo a carcajadas.
Sí, Ana, claro que voy a la fiesta. Mi padre cree que estoy con migraña. Pobre viejo, siempre se lo cree todo. Necesito un respiro de este ambiente de hospital. Ya sabes, la casa huele a viejo y a comida de abuela. Me viene bien fingir que estoy enferma para tener una excusa para no cenar con él. Mi cuchara cayó al suelo con un estruendo que no notó. Las palabras se me clavaron en el pecho como un puñal helado. Ese fue el momento en que la venda que por tanto tiempo había cubierto mis ojos cayó finalmente. La ceguera se terminó. Me vi a mí mismo, un viejo solo en su cocina, con el corazón roto, tratando de preparar una cena para una hija que me despreciaba y que se burlaba de mí a mis espaldas. Esa sopa que había hecho con tanto cariño se me subió a la garganta como bilis. Fue entonces, en el silencio de esa cocina, que la tristeza se transformó en algo más frío, más duro. En ese momento, una parte de mí, la parte ingenua y sacrificada, murió, y de sus cenizas nació una determinación que nunca antes había sentido, una claridad que me heló hasta los huesos. Comprendí que su amor, si es que alguna vez existió, era una farsa. Yo era un estorbo, una billetera, una obligación. Y lo peor de todo, me había acostumbrado a serlo. Ya no más. Y ahí es donde entra mi secreto. Uno que guardé celosamente durante más de 40 años. Un tesoro oculto bajo la apariencia de un humilde dueño de restaurantes de comida casera. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera mi difunta esposa, ni Esperanza, ni mis empleados, ni mis amigos más cercanos, conocía la verdadera magnitud de lo que había logrado acumular. Me veían con mis ropas sencillas, mi viejo coche, mi casa modesta, y asumían que mi patrimonio se reducía al restaurante, a la casa y a unos pocos ahorros para la vejez. Y eso era precisamente lo que yo quería que vieran. Era la fachada perfecta, una máscara que me había puesto por razones que en ese momento parecían sensatas, incluso nobles, pero en realidad era una prueba de fuego para aquellos que decía amar. Mi negocio de restaurantes era próspero, sí, muy próspero. La gente amaba mi comida casera, mi sazón. Pero mientras en la caja del restaurante se registraban las ventas diarias, yo tenía otra caja, una mucho más discreta, donde guardaba los verdaderos premios de mi astucia. Siempre tuve un ojo para las oportunidades, una intuición para ver lo que otros no veían. De joven, cuando el barrio donde estaba mi primer restaurante era apenas una zona de paso, me di cuenta de algo. Era un cruce de caminos, con un potencial enorme. Poco a poco, con el sudor de mi frente y cada centavo excedente que no iba para la comida o los estudios de Esperanza, empecé a comprar terrenos pequeños, casi insignificantes, alrededor del restaurante. Pedazos de tierra que nadie quería, porque eran baratos, sin mucho futuro aparente. Los compraba a nombre de una empresa fantasma, un pequeño truco legal que me había enseñado un abogado amigo hace muchos años antes de que se retirara. Firmaba los papeles siempre con un nombre distinto, un seudónimo que había creado para la ocasión. Inversiones El Roble Fuerte. Algo que sonara sólido, pero anónimo. Nadie conectaría a don Carlos, el cocinero, con una corporación de bienes raíces con ese nombre. Era mi juego, mi secreto, mi pequeña aventura. Mientras Esperanza crecía, yo seguía comprando. Eran tiempos difíciles. Las crisis económicas venían y se iban. La gente vendía sus propiedades por necesidad y yo, con mi paciencia de roble, estaba ahí para recoger las migajas que otros despreciaban. Compré un viejo almacén, un par de bodegas abandonadas, incluso un terreno al lado del río, que en ese entonces era solo un vertedero. Mis allegados me decían: «Don Carlos, ¿por qué gasta sus ahorros en esos cachivaches? Mejor invierta en el restaurante». Yo solo asentía, sonreía misteriosamente y seguía con lo mío. La verdad es que tenía una visión.
Sabía que esas zonas, tarde o temprano, se valorizarían, y no me equivoqué. Con el tiempo, el barrio empezó a crecer, a modernizarse. Esas pequeñas construcciones que yo había comprado por una miseria se convirtieron en propiedades valiosísimas, ubicadas en el corazón de lo que ahora era una zona comercial vibrante. Los viejos almacenes se transformaron en plazas comerciales, los terrenos baldíos en edificios de apartamentos. Yo no vendía, yo alquilaba, monté pequeños negocios en algunos, los rehabilité. Los ingresos que generaban esos alquileres y esos pequeños negocios paralelos eran inmensos, pero todo iba a cuentas separadas, discretas, a nombre de El Roble Fuerte, gestionadas por ese mismo abogado que me ayudó a crear la fachada, un hombre de confianza que entendía mi necesidad de anonimato. Yo seguía viviendo mi vida de dueño de restaurante modesto, trabajando, atendiendo, dando propinas generosas a mis empleados, viviendo como si cada centavo contara. Y contaba, sí, pero no de la forma en que ellos pensaban. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Hubo varias razones, todas ellas entrelazadas. La primera, y la más importante para mí, era la de infundir valores en mi hija. Vi a tantos jóvenes, hijos de gente rica, que crecían sin conocer el valor del esfuerzo, del trabajo duro. Quería que Esperanza supiera lo que costaba ganarse un peso, que apreciara cada logro suyo, que no dependiera de una herencia. Quería que construyera su propio camino, con su propio sudor. Pensé que si ella sabía de la verdadera magnitud de mi fortuna, se volvería perezosa, soberbia, que el dinero la corrompería. Quería que ella me amara por ser su padre, no por lo que yo pudiera darle materialmente. Quería ver su brillo propio, no el reflejo de mi fortuna. La segunda razón era el miedo a la codicia. Vi cómo el dinero destruía familias, cómo convertía a hermanos en enemigos, a hijos en buitres. No quería a mi Esperanza así. Quería protegerla de esa enfermedad que es la avaricia. Y en el fondo una parte de mí, la parte más pragmática, quería conservar esa tranquilidad, esa paz que me daba el saber que, si algo salía mal en el restaurante, si algún día me enfermaba gravemente, si el mundo se venía abajo, yo tenía un colchón, una reserva, una red de seguridad inmensa. Era mi escudo, mi fortaleza personal. Y esa fortaleza me daba una sensación de control, de poder silencioso, que me permitía observar el mundo desde una perspectiva diferente, sabiendo que yo no era el viejo ingenuo que todos creían. Y la tercera razón, la tercera era un poco más egoísta, lo admito, era una especie de juego personal. Disfrutaba de la ironía de la situación, de ver cómo la gente me subestimaba, cómo se compadecía de mí a veces sin tener la menor idea de la verdadera partida que estaba jugando. Era mi pequeño secreto de poder, mi fuente de satisfacción personal. Pensaba que, algún día, cuando ya estuviera muy viejo, o en mi lecho de muerte quizás revelaría todo, como una gran sorpresa, un legado inesperado que dejaría a mi hija. Quizás entonces entendería la lección que había intentado inculcarle con el ejemplo. Qué iluso fui, qué ciego por el amor de un padre. Pensé que ella me amaría incondicionalmente por mi ser, no por mi riqueza. Pero la vida, amigo, es una maestra dura y cruel, y a veces la verdad se revela de la manera más dolorosa. Esa verdad, que me llegó como un eco de desprecio, me hizo comprender que mi secreto ya no era una protección para ella, sino mi única salvación, mi única vía para recuperar mi dignidad. La mañana después de escuchar a Esperanza, la casa amaneció con un silencio denso, pesado, un silencio que ya no era de paz, sino de amenaza. Yo, que siempre me levantaba temprano para ir al restaurante, me quedé en la cama. No tenía fuerzas. Pero no eran las fuerzas físicas las que me faltaban, sino las ganas, el propósito. El corazón me dolía de una forma que ni 1000 tazas de café
podían aliviar. Me sentí como un muñeco de trapo, desinflado, usado, tirado en un rincón. Pero en algún momento, mientras el sol empezaba a asomarse por la ventana, una chispa, una pequeña brasa de indignación, se encendió dentro de mí. No permitiría que mi vida entera, mi sacrificio, mi amor, se redujeran a la burla de una hija ingrata. No. Me levanté. Mis viejos huesos crujieron, pero la determinación era nueva, fría, cortante como un cuchillo recién afilado. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado de confianza, el único que conocía la magnitud de mi fortuna, el señor Morales. Era un hombre discreto, de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable que se había ganado a lo largo de décadas. «Carlos, ¿qué pasa? Suenas distinto», me dijo al otro lado de la línea. Le pedí que viniera a mi casa esa misma tarde, que necesitaba discutir un asunto de vida o muerte. Y era verdad. Era la vida o la muerte de mi espíritu. Cuando el señor Morales llegó, le conté todo. No con lágrimas, no con voz rota, sino con una calma helada, casi desprendida. Le narré cada palabra que escuché, la burla, el asco, la espera de mi muerte para heredar. Él me escuchó, imperturbable, con su mirada seria. Cuando terminé, me miró y dijo: «Don Carlos, entiendo. ¿Qué quiere hacer?». Y yo, con una voz que no reconocí, le respondí: «Quiero que se encargue de liquidar todo, señor Morales. Absolutamente todo. El restaurante, la cadena de propiedades, los ahorros, todo lo que está a nombre de el roble fuerte, que se venda, que se convierta en dinero en efectivo». Él levantó una ceja sorprendido. «Es una fortuna considerable, Carlos. ¿Está seguro?». «Más seguro que de que el sol saldrá mañana», le dije. «Y quiero desheredar a Esperanza, que no reciba ni un solo centavo de mi trabajo, ni un solo ladrillo de esta casa, nada». Su rostro no mostró sorpresa, solo asintió lentamente. «Y con ese dinero», continué, «voy a fundar la Casa de los Dignos, un hogar para ancianos abandonados, para aquellos que, como yo, han sido olvidados o despreciados por sus familias, un lugar donde encuentren respeto, amor, compañía, un verdadero hogar». El señor Morales me miró detenidamente y por primera vez vi una sonrisa de incredulidad mezclada con admiración asomarse en su rostro. «Don Carlos, eso es justicia poética y una lección que jamás olvidarán». La ejecución fue silenciosa y metódica, como un maestro de ajedrez moviendo sus piezas. Mis empleados del restaurante no entendían por qué preguntaba tanto por los detalles administrativos, por los balances, por la valorización de cada local. Empecé a despedirme de mis proveedores con el pretexto de que ya era hora de descansar. Mis viejos huesos no daban para más. La noticia de que don Carlos vendía su cadena de restaurantes se corrió como pólvora. Esperanza me llamó, sorprendida. «Papá, ¿cómo que vendes el restaurante? ¿Y yo qué voy a hacer cuando te retires? ¿De qué vamos a vivir?». Se lo dijo con un tono de indignación, como si yo estuviera atentando contra su futuro. Respondí con calma: «Hija, ya estoy viejo, es tiempo de que aprendas a valerte por ti misma, es la vida». No le mencioné la fortuna, por supuesto. Quería que la sorpresa fuera completa. En cuestión de meses, con la discreción y eficiencia del señor Morales, todo se liquidó. La fortuna era de una magnitud que me dejaba asombrado a mí mismo. Una cantidad astronómica. Firmé los papeles para la creación de la Fundación Casa de los Dignos, designando al señor Morales como albacea y administrador y a mí mismo como presidente y fundador. Y también firmé el Nuevo Testamento, ese que dejaba a Esperanza sin nada, absolutamente sin nada. El verdadero clímax llegó con el funeral de un viejo amigo mío, un contemporáneo que había fallecido. Esperanza, por supuesto, asistió vestida de negro, haciendo su papel de hija preocupada y atenta.
Ese día, después del entierro, los pocos amigos y familiares nos reunimos en la casa de mi amigo para el pésame. Fue allí donde el señor Morales, con su voz grave y pausada, pidió un momento de atención. Disculpen la interrupción, pero como albacea de don Carlos, tengo un asunto importante que comunicarles. Todos se quedaron en silencio. Esperanza lo miró con curiosidad, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, pensando quizás que don Carlos iba a anunciar su retiro y a ponerla a cargo de algo, o a revelar algún otro plan insignificante para su vejez. Don Carlos, dijo el señor Morales, ha tomado una decisión trascendental sobre su patrimonio y su legado. Ha vendido todos sus negocios, sus propiedades, incluida la casa que habita, todo lo que ha acumulado en vida, y con una porción muy significativa de esa fortuna, ha fundado la Casa de los Dignos, un hogar y comunidad para ancianos abandonados, un proyecto que él mismo dirigirá. Los murmullos empezaron. La gente se miraba con asombro, y en cuanto a su herencia, el señor Morales hizo una pausa dramática, mirando directamente a Esperanza, que palideció de golpe. Don Carlos ha decidido, en pleno uso de sus facultades mentales, desheredar a su única hija, la señorita Esperanza. Ella no recibirá absolutamente nada de su patrimonio, ni un centavo, ni una propiedad. Esta decisión está debidamente documentada en su Nuevo Testamento. El silencio fue ensordecedor. Esperanza se quedó de pie, rígida, con la boca abierta, sus ojos, antes tan llenos de desprecio, ahora desorbitados por una mezcla de incredulidad, ira y pánico. Su rostro se descompuso en una mueca de horror. ¿Qué?, gritó, su voz aguda, histérica, rompiendo el silencio. Papá, no puedes hacer eso. Eso es mentira. Es una broma de mal gusto. Se acercó a mí. Sus manos temblaban. Papá, por favor, dilo. Di que es una broma, di que es una equivocación. La miré. En sus ojos no había pena, ni remordimiento, solo el pavor de la pérdida de lo que ella creía que le pertenecía por derecho de nacimiento, la pérdida de su futuro asegurado. Tomé mi tiempo, la miré de arriba a abajo, a esa mujer que había criado con tanto amor, que me había despreciado, que me había llamado estorbo, y con una voz tranquila, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, le dije: no es ninguna broma, Esperanza, y no es ninguna equivocación. Todo lo que has escuchado es la pura verdad. Has sembrado desprecio y ahora cosechas la nada. Su reacción fue un espectáculo. Primero, fue la negación. Esto es un error. Hay que revisar los papeles. Papá está senil. No sabe lo que hace. Luego vino la ira. Me gritó, me insultó, me llamó egoísta, vengativo, miserable. Yo, el que le había dado todo. Mis amigos, sorprendidos, intentaron calmarla. Ella no escuchaba. Me robaste mi futuro. Me dejaste en la calle, después de todo lo que hice por ti. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. ¿Todo lo que hizo por mí? ¿Cuáles eran sus sacrificios? ¿Las llamadas ignoradas? ¿Los cumpleaños? Olvidados. Las burlas a mis espaldas. Después de la ira llegó el falso arrepentimiento. Días después empezó a llamarme, a enviarme mensajes, a presentarse en mi casa, la que ya no era suya. Sus lágrimas eran abundantes, sus lamentos dramáticos. Papá, perdóname, no sé qué me pasó. Estaba estresada. Te juro que te amo. Por favor, no me hagas esto. Soy tu hija, tu única hija. No me dejes en la calle. Su voz goteaba falsa sinceridad, pero en sus ojos yo solo veía el brillo de la avaricia, el cálculo. Intentó abrazarme, pero yo me aparté. La vi con una claridad que nunca antes había tenido. Era una extraña, una impostora. La Esperanza que yo había amado, la niña de la bicicleta roja, ya no existía. Se había desvanecido, consumida por un egoísmo voraz.
Le dije con la misma calma, Esperanza, el amor no se compra con remordimientos tardíos, ni con lágrimas de cocodrilo. El amor se demuestra día a día, con respeto, con presencia, con gratitud. Todo eso, tú lo perdiste hace mucho tiempo. Y no lo perdiste por mi decisión, sino por la tuya. Ahora tengo un nuevo propósito, una nueva familia, y tú no eres parte de ella. Su rostro se contorsionó de nuevo, pero esta vez con la rabia de quien sabe que no hay vuelta atrás. Y se fue. Se fue sin la herencia, sin mi perdón y sin la posibilidad de recuperar lo que había tirado por la borda. Yo, por fin, me sentí libre, libre de una carga que no sabía que llevaba, libre de una obligación que me había oprimido el alma. Y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo, un aire que no sabía a tristeza ni a desengaño, sino a la promesa de un nuevo amanecer. Mi justicia había sido servida, no con venganza, sino con la fría mano de la verdad. La casa de los dignos es mi refugio, mi verdadero hogar. Con el dinero de mi secreto pude comprar una propiedad hermosa, grande, con jardines, con espacios luminosos y cómodos. No escatimé en gastos. Contraté a los mejores cuidadores, enfermeras, cocineros, gentes con vocación, con verdadera empatía, no con ambición. Abrimos las puertas y poco a poco llegaron, hombres y mujeres, algunos con miradas perdidas, otros con la amargura en el alma, todos con una historia de abandono, de desprecio, similar a la mía. Viejos que fueron pilares de sus familias, profesionales, trabajadores, y que un día se encontraron solos, olvidados, un estorbo para sus propios hijos. Es aquí, entre estas paredes, que he encontrado la paz, mi verdadera felicidad. Cada mañana me levanto con un propósito, ya no con la angustia del restaurante, ni con el peso de una obligación familiar. Ahora, mi obligación es con estas personas, mis nuevos hermanos, mi nueva familia. Compartimos las comidas, las tertulias. Contamos nuestras historias, a veces con lágrimas, a veces con risas. Aquí mis anécdotas no son interrumpidas, mis palabras no son despreciadas. Aquí me escuchan, me valoran, me llaman Don Carlos, sí, pero con un respeto sincero, con un cariño que brota del corazón. No soy una billetera con piernas, ni una carga, soy un compañero, un amigo, un líder, sí, pero sobre todo, un igual. El cariño es genuino. Compartimos el café de la mañana y los atardeceres en el jardín, viendo cómo el sol se esconde. Cantamos viejas canciones, jugamos dominó, leemos juntos. Cada sonrisa que veo, cada palabra de agradecimiento, cada gesto de afecto, es un bálsamo para mi alma, una curación para esas heridas profundas que me abrió el desprecio. He encontrado el amor verdadero, ese amor que no exige, que no calcula, que no juzga por el estatus o la edad, sino que simplemente es. Un amor que se construye con la presencia, con el respeto mutuo, con la compañía sincera. Y la ironía amarga es que lo encontré no en mi propia sangre, sino en los desconocidos, en aquellos que la sociedad había desechado. Esperanza intentó volver, claro. Al principio fueron llamadas desesperadas, súplicas. Luego, visitas. La vi por la ventana, parada en la entrada de la casa de los dignos, esperando. No la dejé entrar, le dije que si quería redimirse, su camino no era conmigo sino con los demás. Le propuse que viniera como voluntaria, sin privilegios, sin que nadie supiera quién era ella en realidad. Que sirviera a los ancianos, que limpiara, que ayudara en la cocina, que experimentara lo que significa el servicio desinteresado, la humildad, que aprendiera a valerse por sí misma, a ganarse el respeto no por el apellido, sino por sus actos. Ella se negó. Dijo que no era su nivel, que tenía cosas mejores que hacer. Y esa fue la última vez que la vi. Su orgullo,
su egoísmo seguían siendo su cárcel. Y mi corazón, aunque ya casi cicatrizado, sintió un último dolor, una última pena, no por mí, sino por ella, por la vida que ella eligió, vacía de verdadero amor y propósito. Ahora cuando miro hacia atrás, no siento rencor, siento una profunda gratitud. Gratitud por ese golpe, por esa puñalada, porque fue ese dolor el que me despertó, el que me empujó a encontrar mi verdadero lugar en el mundo. El dinero, esa fortuna secreta que acumulé, no me dio la felicidad. La felicidad la encontré en el propósito, en el servicio, en la dignidad que recuperé al valorarme a mí mismo y al rodearme de quienes sí me valoran. Entendí que la herencia más valiosa no es material sino intangible. El respeto, el amor, la paz interior. Esa es la verdadera riqueza que uno construye a lo largo de la vida. Y no se la lleva a la tumba, se la vive cada día. Se siembra en corazones de los que te rodean. Y así es mi nueva vida, amigo. Simple, digna, llena de significado. Un viejo, sí, pero un viejo que encontró su lugar bajo el sol, rodeado de amor, de risas y de historias compartidas. Historias de vidas que, como la mía, renacieron de las cenizas del abandono. Historias de dignidad. Dime qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado? ¿Habrías luchado por esa hija ingrata? ¿O habrías buscado tu propia paz? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando y que te aproveche el café.